646. Un andhra erudito ya anciano preguntó: ¿son los dos métodos, la karma marga y la gnana marga, separados e independientes uno de otro? ¿O la karma marga es sólo una etapa preliminar que, después de una práctica cumplida, debe ser seguida por la gnana marga para la consumación de la meta? La karma marga aboga por el no apego a la acción y, sin embargo, por una vida activa, mientras que la gnana marga significa renunciación. ¿Cuál es el verdadero significado de la renunciación? La subyugación de la lujuria, de la pasión, de la codicia, etc., es común a todos y forma el paso preliminar esencial para cualquier vía. ¿Indica la renunciación la liberación de las pasiones? ¿O la renunciación es diferente, significando la cesación de la vida activa? Estas preguntas me están perturbando y le ruego arroje luz sobre estas dudas. Bhagavan sonrió y dijo: «Usted lo ha dicho todo. Su pregunta contiene también la respuesta. La liberación de las pasiones es el requisito esencial. Cuando eso está hecho, todo lo demás está hecho». Devoto. Sri Sankara hace hincapié en el gnana marga y la renunciación como preliminares a eso, pero en el Gita se mencionan claramente dos métodos dvividha. Ellos son el karma y el gnana, lo que es min dvividha nishta. Maharshi. Sri Acharya ha comentado sobre la Gita y también sobre ese pasaje. Devoto. La Gita parece hacer hincapié sobre el karma, pues Arjuna es persuadido a combatir. Sri Krishna mismo establece el ejemplo con una vida activa de grandes hazañas. Maharshi. La Gita comienza diciendo que usted no es el cuerpo, que por consiguiente usted no es el karta. Devoto. ¿Cuál es la significación? Maharshi. Que uno debe actuar sin pensar que uno mismo es el hacedor. Las acciones prosiguen a pesar de su no egoidad. La persona ha entrado en la manifestación para un cierto propósito. Ese propósito se cumplirá, ya sea que él se considere el hacedor o no. Devoto. ¿Qué es karma yoga? ¿Es no apego al karma o a su fruto? Maharshi. El karma yoga es ese yoga en el que la persona no se arroga la función de ser el hacedor. Las acciones prosiguen automáticamente. Devoto. ¿No es eso el no apego a los frutos de las acciones? Maharshi. La pregunta solo surge si hay el hacedor. Durante todo el tiempo se está diciendo que usted no debe considerarse como el hacedor. Devoto. Así pues, el karma yoga es kardva buddhi rajita karma, acción sin el sentido de ser el hacedor. Maharshi. Sí, así es. Devoto. La Gita enseña la vida activa desde el principio hasta el final. Maharshi. Sí, la acción sin hacedor. Devoto. ¿Es necesario entonces dejar la casa y llevar una vida de renunciación? Maharshi. ¿Está la casa en usted o usted está en la casa? Devoto. Está en mi mente. Maharshi. ¿Qué deviene usted entonces cuando deja el entorno? Devoto. Ahora veo. La renunciación es sólo acción sin el sentido de ser el karta. ¿No hay acción para un Jivan Mukta? Maharshi. ¿Quién hace la pregunta? ¿Es el Jivan Mukta u otro? Devoto. No es un Jivan Mukta. Maharshi. Que esa pregunta se formule después de que se obtenga la Jivan Mukti, si se encuentra necesario. Se admite que Mukti es la liberación de las actividades mentales también. ¿Puede un Mukta pensar en la acción? Devoto. Aunque él abandone la acción,
La acción no le dejará a él, ¿no es así? Maharshi, ¿con qué está él identificado para que esta pregunta pueda aplicarse? Devoto, sí, lo veo muy bien. Mis dudas están aclaradas ahora. 647. Un funcionario de distrito que es muslim. ¿Cuál es la necesidad de la reencarnación? Maharshi, veamos primero si hay encarnación antes de hablar de reencarnación. Devoto, ¿cómo? Maharshi, ¿está usted encarnado ahora para que hable de reencarnación? Devoto, sí, ciertamente. Una ameba se desarrolló en organismos más altos hasta que se ha desarrollado el ser humano. Este es ahora la perfección del desarrollo. ¿Por qué debe haber más reencarnación? Maharshi, ¿quién hay para poner límites a esta teoría de la evolución? Devoto, físicamente es perfecta, pero el alma puede ser necesario un mayor desarrollo, el cual acontecerá después de la muerte del hombre. Maharshi, ¿quién es el hombre? ¿Él es el cuerpo o el alma? Devoto, es ambas cosas juntas. Maharshi, ¿no existe usted en la ausencia del cuerpo? Devoto, ¿qué quiere decir usted? Eso es imposible. Maharshi, ¿cuál era su estado en el sueño profundo? Devoto, el sueño es una muerte temporal. Yo estaba inconsciente y por consiguiente no puedo decir lo que era ese estado. Maharshi, pero usted existía en el sueño profundo, ¿no es así? Devoto, en el sueño profundo el alma deja el cuerpo y va a alguna otra parte. Luego regresa al cuerpo antes de despertar. Por consiguiente, es una muerte temporal. Maharshi, un hombre que está muerto no regresa nunca para decir que ha muerto, mientras que el hombre que ha dormido profundamente dice que ha dormido profundamente. Devoto, porque esta es una muerte temporal. Maharshi, si la muerte es temporal y la vida es temporal, ¿qué es eso que es real? Devoto, ¿qué quiere decir con esa pregunta? Maharshi, si la vida y la muerte son temporales, debe haber algo que no es temporal. La realidad es eso que no es temporal. Devoto, no hay nada real, todo es temporal, todo es maya. Maharshi, si todo es maya, ¿cómo surge alguna pregunta? Devoto, ¿por qué debe haber reencarnación? Maharshi, ¿para quién? Devoto, para el ser humano perfecto. Maharshi, si usted es perfecto, ¿por qué teme renacer? Eso indica imperfección. Devoto, no es que yo tema, pero usted dice que yo debo renacer. Maharshi, ¿quién lo dice? Usted está haciendo la pregunta. Devoto, lo que quiero decir es esto. Usted es un ser perfecto, yo soy un pecador. Usted me dice que siendo yo un pecador, debo renacer para perfeccionarme a mí mismo. Maharshi, no, yo no digo eso. Por otra parte, yo le digo que usted no tiene ningún nacimiento y por consiguiente ninguna muerte. Devoto, ¿quiere usted decir que yo no he nacido? Maharshi, sí. Usted está pensando ahora que usted es el cuerpo y por consiguiente se confunde a usted mismo con el nacimiento y la muerte del cuerpo. Pero usted no es el cuerpo y usted no tiene ningún nacimiento ni muerte. Devoto, ¿no sostiene usted la teoría del renacimiento? Maharshi, no. Por otra parte, quiero eliminar su confusión de que usted renacerá. Es usted quien piensa que usted renacerá. Vea a quién surge esta pregunta. A menos que el preguntador sea encontrado, las preguntas no pueden apaciguarse nunca. Devoto, esto no es ninguna respuesta a mi pregunta. Maharshi, al contrario,
Esta es la respuesta para elucidar el punto y todas las demás dudas también. Devoto: esto no satisfará a todos los demás. Maharshi: deje en paz a los demás. Si usted cuida de sí mismo, los demás cuidarán de sí mismos. Siguió el silencio. El funcionario se marchó a los pocos minutos, aparentemente insatisfecho con la exposición. Sri Bhagavan dijo después de unos minutos: esto operará en él. La exposición tendrá su efecto. Él no admite ninguna realidad. Bien, ¿quién es el que ha determinado que todo es irreal? De lo contrario, la determinación también deviene irreal. La teoría de la evolución es ampliada por la persona en este estado. ¿Dónde está, sino en su mente? Para decir que el alma debe ser perfeccionada después de la muerte, debe admitirse que el alma existe. Por consiguiente, el cuerpo no es la persona. La persona es el alma. Para explicar la evolución, Sri Bhagavan continuó: uno ve un edificio en su sueño. Surge repentinamente. Entonces uno comienza a pensar cómo, durante mucho tiempo, debe haber sido construido ladrillo a ladrillo por muchos trabajadores. Pero el que sueña no ve a los constructores trabajando. Así también con la teoría de la evolución. Debido a que se encuentra a sí mismo como un hombre, piensa que ha evolucionado hasta esa etapa desde el estado primitivo de la ameba. Otro devoto: esta es una ilustración de cuando se dice que el hombre ve el universo lleno de causa y efecto. Visram pasyati karyakarana taya. Maharshi: sí. El hombre siempre rastrea un efecto hasta una causa. Debe haber una causa para la causa, y el argumento deviene interminable. Relacionar el efecto con una causa hace pensar al hombre. Finalmente es llevado a considerar quién es él mismo. Cuando conoce el sí mismo, hay paz perfecta. El hombre es desarrollado para esa consumación. Más tarde, al anochecer, otro devoto dijo a Sri Bhagavan que el funcionario muslim continuaba hablando del mismo tema al comisionado municipal. Entonces Sri Bhagavan dijo: él dice que el cuerpo y el alma juntos forman al hombre. Pero yo pregunto, ¿cuál es el estado del hombre en el sueño profundo? El cuerpo no está consciente, mientras que el hombre está ahí todo el tiempo. Devoto: pero él dice que el sueño profundo es una muerte temporal. Maharshi: sí, así dice. Pero a la palabra muerte la califica con la palabra temporal, de modo que el hombre regresa al cuerpo. ¿Cómo encuentra el cuerpo para reentrar en él? Además, él está seguro de regresar. Eso significa que él deberá existir para regresar al cuerpo o reclamar el cuerpo para sí. Sin embargo, las escrituras dicen que el prana protege al cuerpo en el sueño profundo, pues cuando el cuerpo yace en el suelo, un lobo o un tigre pueden alimentarse de él. El animal olfatea y siente que hay vida dentro, y por eso no se alimenta de él como con un cadáver. Eso muestra nuevamente que hay alguien en el cuerpo para protegerle en el sueño profundo. Observaciones generales efectuadas por Sri Bhagavan. Todo el conocimiento solo tiene por objeto llevar a la persona a la realización del sí mismo. Se sabe bien que las escrituras o las religiones son para ese propósito. ¿Qué significan todas ellas? Dejen en paz lo que ellas dicen sobre el pasado o el futuro, pues eso es solo especulativo. Pero la existencia presente está dentro de la experiencia de todos. Realicen el ser puro. Hay un final para todos los discursos y disputas. Pero el intelecto del hombre no se aplica fácilmente a esta vía.
Solo raramente un hombre se vuelve hacia adentro. El intelecto se deleita investigando el pasado y el futuro, pero no mira el presente. Devoto, porque debe perderse a sí mismo si se sumerge en la indagación del sí mismo. Pero la otra investigación no solo da una posesión de vida, sino también el alimento para el crecimiento. Maharshi, sí, así es. ¿Por qué es desarrollado el intelecto? Tiene un propósito. El propósito es que debe mostrar la vía para realizar el sí mismo. Se debe usar para eso. 12 de marzo de 1939, 648. Un hombre de unos 30 años de buen aspecto llegó a la sala con unos cuantos acompañantes. El hombre comenzó abruptamente. Decir yo, no puede ayudar a nadie a obtener la meta. ¿Cómo puede yo ser señalado? Maharshi, debe ser encontrado dentro. No es un objeto que pueda ser mostrado por uno a otro. Devoto, cuando se da la instrucción para encontrar el yo, la instrucción debe hacerse completa mostrando lo que ello es. Maharshi, la instrucción aquí equivale solo a la dirección. Depende del buscador seguir la dirección. Devoto, el buscador es ignorante y busca instrucción. Maharshi, por eso es guiado a encontrar la verdad. Devoto, pero eso no es suficiente. El yo debe ser señalado específicamente. El hombre asumía una actitud agresiva y no escuchaba. Sri Bhagavan trataba de explicar, pero él no permitía a Sri Bhagavan hacerlo. Finalmente Sri Bhagavan dijo: esto no es la actitud del buscador. Cuando alguien enseñe humildad al buscador, éste encontrará la vía, y no hasta entonces. Comenzó el canto de los Vedas. Un devoto presente se refirió casualmente a la conversación. Sri Bhagavan dijo nuevamente: el buscador debe escuchar y tratar de comprender. Por otra parte, si él quiere ponerme a prueba, que lo haga. Yo no argumento. El hombre comenzó de nuevo. Mi actitud no fue comprendida adecuadamente. Yo quiero conocer al yo. Debe serme señalado. Pero él mostraba considerable malicia. A los demás esto les desagradó e intentaron persuadirle. Él se puso peor. Finalmente Sri Bhagavan dijo: vuelva por la vía que usted ha venido, hágalo externa o internamente, como le cuadre. El hombre creció en excitación y los otros también se excitaron igualmente. Finalmente fue conducido fuera de la sala y expulsado. Más tarde se supo que el hombre era un adepto del yoga y que solía denostar a todos los demás métodos. Acostumbraba a vilipendiar al nana y a los nanis. Por la noche, después de la cena, Sri Bhagavan habló de un yogi llamado Govinda, un pandit brahmin malayalam de alguna reputación, que solía ensalzar al yoga y vilipendiar a los demás métodos. Citaba siempre a la Gita, las Upanishads, etc., para apoyar sus expresiones. Otros, como por ejemplo Sri Narayana Guru, solían refutarle sobre el mismo terreno. Más tarde, Sri Bhagavan habló, apreciando la amabilidad de Amritanatha. Él es un gran tapasvi que había hecho considerable japa. Ha alimentado a los pobres en muchas ocasiones y en muchos lugares. Podía ganarse fácilmente la buena voluntad de los demás, incluyendo a grandes hombres como Sir P. Ramanatham y el Pandit Malavilla. 13 de marzo de 1939, 649. Sri Bhagavan hizo referencia al siguiente pasaje de Gandhiji aparecido en el Harijan del 11 del corriente. Cuán misteriosas son las vías de Dios. Este viaje a Raikot es un misterio incluso para mí. ¿Por qué voy? ¿A dónde voy? ¿Para qué?
Yo no he pensado nada sobre estas cosas, y si Dios me guía, ¿qué debo pensar? ¿Por qué debo pensar? Incluso el pensamiento puede ser un obstáculo en la vía de su guía. El hecho es que no requiere ningún esfuerzo dejar de pensar. Los pensamientos no vienen. En realidad no hay ningún vacío, sino que lo que quiero decir es que no hay ningún pensamiento sobre la misión. Sri Bhagavan observó cuán verdaderas eran esas palabras y recalcó cada frase de aquel extracto. Entonces citó a Tayumanavar en apoyo del estado que está libre de pensamientos. Aunque a menudo yo había escuchado que todas las Srutis declaran que el estado de quietud es un estado de felicidad, todo felicidad, sin embargo, yo continuaba siendo ignorante. Además, yo no seguía el consejo de mi Señor, el Maestro Silente, debido a mi necedad. Vagué por el bosque de la ilusión. ¡Ay! Ese era mi destino. La felicidad se revelará si uno es quiescente. ¿Por qué entonces esta práctica ilusoria del yoga? ¿Puede ella, es decir, la felicidad, ser revelada dirigiendo el intelecto en una vía particular? No digas eso, tú que estás entregado a esa práctica y que por consiguiente eres un bebé inocente. El ser eterno es ese estado donde tú has desaparecido. ¿No estás tú también en él? Tú, que no puedes hablar de él, no te desconciertes. Aunque tú no te manifiestes, sin embargo tú no estás perdido, pues tú eres eterno y también quiescente. No te conduelas, aquí está la felicidad. Ven. 15 de marzo de 1939, 650. Devoto. ¿No es lo que Gandhiji describe el estado en el que los pensamientos mismos devienen extraños? Maharshi, sí. Solo después de la aparición del pensamiento yo, aparecen todos los demás pensamientos. El mundo es visto después de que usted ha sentido yo soy. El pensamiento yo y todos los demás pensamientos se habían desvanecido para él. Devoto. Entonces, el sentido del cuerpo debe estar ausente en ese estado. Maharshi. El sentido del cuerpo es también un pensamiento, mientras que él describe el estado en el que los pensamientos no vienen. Devoto. Él dice también, no requiere ningún esfuerzo dejar de pensar. Maharshi. Por supuesto, no es necesario ningún esfuerzo para detener los pensamientos, mientras que es necesario un esfuerzo para producir pensamientos. Devoto. Nosotros estamos tratando de detener los pensamientos. Gandhiji dice también que el pensamiento es un obstáculo para la guía de Dios. Así pues, es el estado natural. Aunque es natural, sin embargo es muy difícil de realizar. Dicen que las sadhanas son necesarias y que también son obstáculos. Nosotros estamos confundidos. Maharshi. Las sadhanas son necesarias mientras que uno no ha realizado. Son para poner fin a los obstáculos. Finalmente llega una etapa en la que la persona se siente impotente a pesar de las sadhanas. Es incapaz de proseguir también su queridísima sadhana. Entonces se realiza el poder de Dios. Él sí mismo se revela. Devoto. Si el estado es natural, ¿por qué no vence las fases innaturales y se afirma a sí mismo sobre el resto? Maharshi. ¿Hay algo aparte de eso? ¿Alguien ve algo aparte del sí mismo? Uno es siempre consciente del sí mismo. Así pues, él es siempre él mismo. Devoto. Se dice que, debido a que él brilla,
Él es percibido directamente. De esto yo comprendo que Él es pratyaksha, percibido directamente, debido a que Él es pradipta, brillante. Puesto que nosotros no lo realizamos, yo considero que no es brillante. Es sólo pradipta, brillante, y por tanto admite obstáculos y es vencido por ellos. Si el Atma deviene prakarshena dipta, muy brillante, brillará sobre el resto. Así pues, parece necesario hacerle brillar más. Maharshi, ¿cómo puede eso ser así? El Atma no puede ser oscuro en un momento y deslumbrante en otro. Es sin cambio y uniforme. Devoto, pero Chudala dice a Sidhidvaya que ella simplemente ayudó a recortar la mecha. Maharshi, eso se refiere a Nididhyasana. El conocimiento amanece por el Ravana, eso es la llama. El conocimiento no es permitido desvanecerse por manana. Lo mismo que una llama es protegida por una pantalla, así también a los otros pensamientos no se les permite vencer al conocimiento correcto. La llama es mantenida ardiendo brillantemente, recortando la mecha por Nididhyasana. Siempre que surgen otros pensamientos, la mente es vuelta hacia adentro, hacia la luz del conocimiento verdadero. Cuando esto deviene natural, es samadhi. La indagación ¿quién soy yo? Es el ravana. La verificación del significado verdadero de yo es manana. La aplicación práctica en cada ocasión es nididhyasana. Ser como yo es samadhi. Devoto. Aunque nosotros hemos escuchado esto muy a menudo y muy constantemente, sin embargo somos incapaces de poner la enseñanza en práctica con provecho. ¿Eso se debe a debilidad mental? ¿Es posible que la edad de uno sea un obstáculo? Maharshi. Se dice comúnmente que la mente es fuerte si puede pensar furiosamente, pero aquí la mente es fuerte si está libre de pensamientos. Los yogis dicen que la realización puede ser obtenida solo antes de los 30 años, pero no así los nanis, pues nana no cesa de existir con la edad. Es verdad que en el yoga Vashista dice a Rama en el Vairagya Prakarana: tú tienes este desapasionamiento en tu juventud, es admirable. Pero no dijo que nana no pueda ser obtenido en la ancianidad. No hay nada que lo impida en la ancianidad. El sadhaka debe permanecer como el sí mismo. Si no puede hacerlo, debe verificar el verdadero significado de yo y receder constantemente a él siempre que surjan otros pensamientos. Esa es la práctica. Algunos dicen que uno debe conocer el Tat, porque la idea del mundo surge constantemente para desviar a la mente. Si la realidad detrás de ella es verificada primero, se encontrará que es Brahman. El Tuam es comprendido después, es el Jiva. Finalmente, habrá Jiva Brahmaikya, unión de los dos. ¿Pero por qué todo esto? ¿Puede existir el mundo aparte del sí mismo? El yo es siempre Brahman. Su identidad no necesita ser establecida por la lógica y la práctica. Es suficiente con que uno realice el sí mismo. El sí mismo es siempre Brahman. Según la otra escuela, Nididhyasana será el pensamiento Aham Brahmasmi. Yo soy el Brahman. Eso es desviación del pensamiento del Brahman. Ninguna desviación debe ser permitida. Conozca al sí mismo y habrá un final para ello. Ningún proceso prolongado es necesario para conocer al sí mismo. ¿Acaso ha de ser señalado por otro? ¿No sabe cada uno que él existe? Incluso en la oscuridad más cerrada, cuando él no puede ver su mano,
responde a una llamada y dice yo estoy aquí. Devoto. Pero ese yo que responde a la llamada o que es consciente de uno mismo es el ego o el pensamiento yo y no es el sí mismo absoluto. Maharshi. Incluso el ego puede ser consciente de sí mismo en la ausencia de luz, de visión, etc. Mucho más debe serlo la luz pura del sí mismo. Estoy diciendo que el sí mismo es autoevidente. Uno no necesita aprender los tattvas para encontrar el sí mismo. Algunos dicen que hay 24 tattvas, otros dicen que hay más, y así sucesivamente. ¿Debemos conocer los tattvas antes de admitir la existencia del sí mismo? Los sastras se explayan sobre ellos a fin de señalar que el sí mismo no es tocado por ellos. Pero, en lo que concierne al buscador, puede admitir directamente el sí mismo y tratar de ser eso sin tener que recurrir al estudio de los tattvas. Devoto. Gandhiji se adhirió a Satya, la verdad, durante mucho tiempo y obtuvo la realización del sí mismo. Maharshi. ¿Qué es Satya excepto el sí mismo? Satya es lo que está hecho de Sat. Sat no es nada sino el sí mismo. Así pues, el Satya de Gandhiji es solo el sí mismo. Cada uno conoce al sí mismo, pero sin embargo es ignorante. La persona es capacitada para realizar el sí mismo solo después de escuchar la Mahavakya. De aquí que el texto upanishádico sea la verdad eterna a la que todo el que ha realizado el sí mismo debe su experiencia. Después de escuchar que el sí mismo es Brahman, la persona descubre el verdadero significado del sí mismo y revierte a él siempre que es apartado de él. He aquí todo el proceso de la realización.